Para terminar la parte de electrodinámica, les grabé este video con los temas que nos faltaban. Lo primero que me pareció interesante es presentarle una comparación entre lo que es circuito en serie y en paralelo. Si analizamos el camino de la corriente eléctrica, vemos que en el circuito en serie, como el que está abajo, tenemos un único camino para la corriente, mientras que en un circuito en paralelo tenemos caminos alternativos. Con respecto a la intensidad y al número de resistencias, a medida que tenemos más resistencias, vamos a tener una intensidad de corriente menor, mientras que en el paralelo, a medida que tengamos un mayor número de resistencias, la intensidad de la corriente total va a ser mayor, porque va a ser la suma de las intensidades de las corrientes en cada ramal. Con respecto al corte del circuito, por ejemplo, si se quema una lámpara, si se quemara una resistencia, en el circuito en serie se interrumpe, se produce un corte en ese circuito, entonces hay una interrupción del circuito y la intensidad de corriente es cero, es decir, no circula más corriente. Mientras que en un circuito en paralelo, si alguno de los ramales se ve afectado o hay un corte en alguna parte del ramal, no va a haber afectada la circulación de la corriente en los ramales restantes. Es decir, si se quema, por ejemplo, resistencia 3, la intensidad de la corriente o la corriente eléctrica va a seguir circulando por R1 y R2, sin haberse afectado por este corte. Con respecto al voltaje en cada elemento, nosotros tenemos que el voltaje total que aporta la pila va a estar distribuido entre cada uno de los elementos cuando hablamos de un circuito en serie. Mientras que cuando hablamos de un circuito en paralelo, el voltaje total que aporta la pila es el mismo para cada uno de los elementos. Esto va a hacer que, dependiendo de la resistencia que haya en cada ramal, circule una intensidad de corriente independiente que sumada me va a dar la intensidad de corriente total. Entonces, supongamos que tenemos que hacer un circuito eléctrico en una vivienda. El circuito eléctrico en las viviendas son en paralelos, porque si los hiciéramos en serie y se nos quema una lámpara, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar sin corriente eléctrica en toda la casa. Y la otra cuestión es que a medida que nosotros agregáramos electrodoméstico a nuestro circuito, la intensidad de corriente cada vez iba a ser menor y por lo tanto, digamos, no encenderían o no funcionarían correctamente cada uno de ellos. Por otro lado, si que el circuito que se hace en la vivienda es en paralelo, a medida que nosotros agregamos elementos al circuito en paralelo, la intensidad total de corriente cada vez ser mayor. Entonces eso implicaría que tenemos que tener cuidado en cuánta corriente está circulando en total a medida que vamos cargando el sistema, como para que en la entrada no se produzca una falla o una elevada corriente eléctrica que sea capaz de fundir parte del circuito. Y por otro lado, a medida que yo conecte elementos, todos van a funcionar perfectamente, lo que sí va a traer como consecuencia una intensidad de corriente o un consumo de corriente elevado, que después va a salir o va a figurar en la boleta de la luz. O bueno, en el desplazamiento nosotros teníamos implicado un trabajo que daba como resultado un aumento o una disminución de la energía potencial según el caso, según si era una fuerza propia del campo o una fuerza externa que lo estaba realizando. Con ese concepto del desplazamiento de carga en un campo eléctrico, suponemos que el campo eléctrico se aplica dentro de un conductor y ese campo eléctrico produce una fuerza eléctrica que hace que las cargas se movilicen dentro de ese conductor y produciendo sobre ellas un trabajo y por lo tanto un aumento o disminución, una variación en la energía potencial, que se la puede expresar en base a la diferencia potencial o el voltaje como el producto entre el voltaje por la cantidad de carga. La variación de potencial entre dos puntos A y B por la cantidad de carga. Estos son todos valores, digamos, o magnitudes que trabajábamos en electroestática y que también las tenemos dentro de electrodinámica. Entonces, sí, las cargas que se están moviendo son una corriente eléctrica con una determinada intensidad. De la definición de intensidad de corriente eléctrica, nosotros podemos despejar carga y nos queda que es la intensidad por el tiempo
nos va a estar dando la cantidad de carga. Entonces reemplazamos en esta misma ecuación delta de carga o cantidad de carga por I por delta de tiempo o variación de tiempo y nos queda una expresión de energía dada por la diferencia de potencial entre A y B, por la intensidad de corriente, por la cantidad de tiempo transcurrido. Por último, si aplicamos la ley de Ohm y despejamos, por ejemplo, voltaje y reemplazamos, nos queda que la expresión de energía eléctrica va a ser intensidad al cuadrado por resistencia por el tiempo transcurrido. Y si lo que hacemos es reemplazar, por ejemplo, resistencia o voltaje, vamos a tener expresiones similares, pero con, ¿cómo se llama?, estas variables. Por ejemplo, yo en esta misma ecuación, en vez de reemplazar voltaje, puedo reemplazar intensidad de corriente y me va a quedar entonces como voltaje al cuadrado sobre R. ¿Está? Ya vamos a ver esas otras expresiones. Si decimos que la intensidad y la resistencia son constantes, el tiempo lo podemos dejar de poner como un diferencial, sino que lo utilizamos como un tiempo transcurrido neto, que va a producir una energía neta, una variación de energía neta. Ya no diferencial, sino ya un valor importante. Nosotros la idea de diferenciales no la usamos en la materia, así que bueno, tómenlo como que hay una cantidad de energía que va a ser igual o que se va a poder calcular a partir de una fórmula que dice intensidad de corriente al cuadrado por resistencia por tiempo transcurrido. Las unidades de energía siguen siendo el Joule según el sistema internacional. Y ahora vamos a hablar de potencia, porque una cosa es la energía consumida o entregada, pero otra cosa es esa energía consumida o entregada en cuánto tiempo se lo hizo, ¿está? Por eso se dice que la potencia es la rapidez con que la energía se proporciona a un elemento del circuito o se extrae de él. Y es igual a energía sobre tiempo, ¿bien? Entonces, si nosotros partimos de la fórmula de energía a la que habíamos llegado en la filmina anterior y la dividimos por tiempo, nos va a quedar que la potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente. Fíjense acá, a esta expresión de energía, la divido por unidad de tiempo, la divido por tiempo y me va a quedar diferencia de potencial entre A y B por intensidad, que es lo que se muestra acá. O en la otra expresión que estaba en función de la intensidad y de la resistencia, al dividirla por delta T me queda que la potencia es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. O esta otra expresión que surge de reemplazar intensidad de corriente en lugar de diferencia de potencial en esta fórmula que es básica. Entonces acá tenemos una cantidad, tres ecuaciones o tres fórmulas que nos van a permitir calcular la potencia, es decir, la energía por unidad de tiempo que se entrega o se extrae de un circuito eléctrico. Algo más que quería agregar es que la unidad de potencia que queda expresada como Joule sobre tiempo para el sistema internacional, esa unidad corresponde a un watts o a un vatio. Y que si nosotros al valor de la energía, que sobre todo se usa para los casos de los resistores, las expresamos en calorías, caloría por segundo, también puede ser otra expresión de potencia, a lo mejor consumida por un resistor. También acá les escribí cuál es la equivalencia entre caballo-vapor y vatios, que son dos unidades de potencia que pueden llegar a estar utilizando en esta materia o en otras relacionada con la energía. Efecto Joule. ¿Por qué se calientan los conductores cuando circula por ellos una corriente eléctrica? ¿De qué depende cuánto se calientan? ¿De dónde salió la energía necesaria para aumentar la temperatura? ¿Podemos evitar que suceda cuando no nos conviene que se produzca este efecto? ¿Cómo podemos utilizar este calentamiento para nuestro beneficio? El efecto Joule sucede porque por un conductor está pasando un flujo de electrones que en cualquier material real no se mueven con total libertad, sino que sufren desviaciones e impactos e interacciones con el resto del material, tanto más intensa cuanto peor conductor sea.
Este tema nosotros ya lo hemos visto con anterioridad, pero sería una forma de profundizar en qué consiste. Digamos, el principio del efecto Joule nosotros ya lo vimos, porque siempre estuvimos hablando de que la corriente eléctrica se daba por un desplazamiento neto de electrones, pero que su movimiento no era directamente en un desplazamiento en una dirección única, sino que había colisiones y movimientos azarosos, pero con un desplazamiento neto. En esos continuos impactos de los electrones entre sí y con los núcleos de los átomos, estas partículas comienzan a vibrar y esto produce un aumento en la temperatura. El efecto Joule es inevitable para la naturaleza de los materiales conductores que existen y que son imperfectos, porque todos presentan cierta resistencia eléctrica. Es algo que siempre está ahí, incluso aunque a veces no se note. Es decir, siempre que circule corriente por un conductor eléctrico, se va a producir el efecto Joule y se va a producir un aumento de la temperatura, a veces más y en otras veces menos importante. Y ese aumento está íntimamente relacionado con la intensidad de corriente que está circulando y esta variable intensidad es la que más impacta en este efecto Joule. Y el otro factor es la resistencia. Más resistencia haya en el conductor, mayor efecto Joule se va a visualizar. Por lo general, el efecto Joule es un efecto no deseable, puesto que se pierde energía, por ejemplo, química de una pila o de una central eléctrica en calor, que muchas veces no es lo que se necesita, sino que se necesita que la intensidad de corriente eléctrica o la energía eléctrica llegue desde distancias muy largas, desde donde fue producido a donde están los consumidores. Entonces, en general, este efecto es un efecto no deseable porque hay una pérdida de energía. Digamos, hay una baja en la eficiencia energética. Pero, por otro lado, hay casos en los que este efecto sí se quiere aprovechar, por ejemplo, en la fabricación de artefactos, como pueden ser tostadoras, secadores de pelo, planchas, todos los dispositivos que me están entregando a partir de energía eléctrica calor y luz, como puede ser también una lámpara incandescente. Este efecto Joule, para disminuirlo, aunque nunca se hace cero, en lo que es transporte de corriente eléctrica, lo que se hace en general es utilizar conductores de muy baja resistencia y por otro lado, como el otro factor dijimos que era la corriente eléctrica, tratar de que las intensidades de corriente eléctrica sean bajas. Y eso lo vamos a ver más adelante, que se hace utilizando transformadores, que en general la corriente eléctrica desde la planta que la produce hasta el consumidor se transporta por conductores de alta tensión en los que las intensidades de corriente se hacen bajas y otra de las características que tienen es que las resistencias buscan hacer bajas utilizando las variables que vimos de resistencia, como pueden ser el grosor, porque la longitud, digamos, no se puede controlar la longitud del conductor, pero sí se puede controlar el grosor y el material con el que está hecho dicho conductor. Bueno, acá les presento un ejercicio que dice, un fusible es un hilo conductor destinado a fundirse por efecto Joule. Digamos, es un elemento de alguna forma, control de la cantidad de corriente, de la intensidad de corriente eléctrica que circula por un circuito. Entonces, cuando esta intensidad supera un valor crítico, lo que hace este hilo conductor es, por el efecto Joule, derretirse, fundirse y romper el circuito, interrumpir el circuito. Y acá hay varias opciones que tendrían que ver cuál es la verdadera, que dicen. La primera, la intensidad crítica se alcanza si en el circuito se pone un elemento con mucha resistencia. Por la ley de Ohm sabemos que a mayor resistencia, menor intensidad de corriente. Entonces no se va a alcanzar la intensidad crítica, ese valor de intensidad de corriente que va a hacer que se funda el hilo conductor. Si produce un cortocircuito, entonces la resistencia se ha hecho, si se produce en alguna parte del circuito un cortocircuito, esto significa que la resistencia se ha hecho casi cero, con un valor casi cero, y eso implica una alta intensidad de corriente.
Entonces, al circular mucha corriente, se produce el efecto Joule y ese calor termina por fundir este cable y abrirse el circuito. Entonces, esta es la opción verdadera, digamos, esta afirmación es correcta. La otra afirmación es muy recomendable por parte de la compañía suministradora de electricidad que el usuario sustituya el fusible fundido por varios hilos de cobre arrollados entre sí. Si nosotros a este hilo fundido lo reemplazamos por un hilo más grueso, como sería esto de atar varios hilos de cobre, lo que vamos a estar haciendo es que primero la cantidad de energía necesaria para que se funda este cable más grueso va a ser mucho más elevada y entonces este elemento no me va a estar sirviendo de circuito, de fusible, ya que la intensidad de corriente crítica seguramente va a ser mucho mayor para lograr el efecto de interrupción. El fusible es un elemento que se conecta en paralelo con respecto al enchufe que se desea proteger del circuito. Bueno, es falso porque si yo lo conecto en paralelo y se funde este hilo conductor, el circuito va a seguir funcionando y no me va a proteger nada la parte del circuito que era el objetivo de protección. Bien. ¿A qué llamamos cortocircuito? Un cortocircuito se produce cuando dos puntos entre los que hay un determinado voltaje, una diferencia de potencial, se conectan con un elemento conductor, fíjense, que tiene resistencia cero. Entonces, al tener resistencia cero, la intensidad de corriente es muy alta y esto en general lo que produce es un efecto Joule que calienta este elemento hasta lograr fundirse o hasta llegar a producirse un incendio. Los cortocircuitos son muy peligrosos, por ello en nuestra vivienda hay elementos de protección que en caso de producirse el cortocircuito, es decir, esta elevación de corriente, intensidad de corriente, abrirían el circuito interrumpiendo el suministro de corriente, que puede ser el caso del fusible. De no ser así, debido a la elevada corriente, los cables podrían quemarse y producirse un incendio, que es la imagen que acompaña esta filmina. Bueno, acá se les presenta un ejercicio muy sencillo que les da como datos el voltaje, la diferencia de potencial y la corriente que circula y digamos, un ejercicio referido en realidad a potencia y energía. Les da estos datos y les pregunta cuál es la potencia del aparato. Entonces, para obtener esa potencia, la fórmula de potencia era intensidad por voltaje. Tenemos los dos datos, así que ya podemos sacar fácilmente la potencia y expresarla en vatios. La segunda pregunta dice la resistencia del aparato, tenemos que averiguar. Entonces, utilizamos nuevamente la fórmula de potencia y despejamos el valor de la resistencia. Este sería uno de los caminos que podríamos utilizar para sacar el valor de la resistencia y me da 55 ohms. Y el último dice el consumo energético durante 2 horas. Entonces, potencia por tiempo era igual a energía. Así que tengo que multiplicar la potencia, que está en vatios, por 2 horas y me va a dar en vatios hora. Si yo quiero expresar la energía en joules, por ejemplo, o ver, bueno, acá está en kilowatts hora, pero podría haber pedido el problema que le expresen en joule, entonces en vez de poner las 2 horas, tendría que poner 7200 segundos, que es 2 veces 3600, que es la cantidad de segundos que tiene una hora.